Muy buenas tardes, yo soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Yo quiero que tú leas en tu Biblia o en tu celular, en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 8. La palabra de Dios dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí Pablo le está escribiendo esta carta a los romanos y él le hace hincapié en que somos un cuerpo. Y así como tenemos muchos miembros en el cuerpo, también y cada miembro tiene su función, asimismo sucede en el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y tenemos diferentes dones dados por el Espíritu, según la gracia que nos ha sido dada. Pero lo más importante es que estos dones que Dios nos da a través del Espíritu Santo es para usarlos. Pablo hace hincapié en que debemos usar estos dones dados por Dios a nosotros. Si tenemos, por un ejemplo, dice él, el don de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe. Si tú tienes el don de servicio, sirve. Si tienes don de enseñanza, enseña. Si tienes el don de exhortación, exhorta. Si tienes el don de repartir, hazlo con liberalidad. El don de presidir, hazlo con solicitud. Si tienes el don de hacer misericordia, hazlo con alegría. Debemos usar los dones que Dios nos ha dado, pues Dios no lo da no en base al mérito o a que nosotros lo merezcamos, sino que Él lo da debido a su gracia. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 12:11, que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Esto es relacionado a cómo el Espíritu Santo reparte los dones. En el verso que leímos dice que el que exhorta debe de hacerlo, debe de exhortar. Es decir, que si tú tienes el don de exhortación, tú debes exhortar. Y exhortar es animar a otros a practicar lo que se les ha enseñado en la palabra de Dios. Es animar a los creyentes a vivir una vida cristiana de obediencia. Dice también que el que reparte debe de hacerlo con liberalidad. Si tú tienes ese don dado por Dios para repartir, es para proveer recursos al cuerpo de Cristo, sea a una persona, sea una familia, sea una iglesia. Pero ahí dice que lo hagas con liberalidad, es decir, con generosidad. Y también no debes hacerlo con vanagloria. Debes de suplir la necesidad de ellos, pero sin vanagloriarte. Mi esposo siempre me dice que Dios nos bendice para bendecir a otros, no para acumular riquezas. También la palabra que leímos dice que el que preside debe de hacerlo con solicitud, es decir, con ánimo. Si tú presides cualquier iglesia o ministerio, debes de hacerlo con ánimo, pues los líderes tienden fácilmente a desanimarse. Pero Dios nos pide que lo hagamos con solicitud, con ánimo. También el que tiene el don de hacer misericordia debe de hacerlo con alegría. Y la misericordia es cuando nosotros somos compasivos más allá de los méritos o de lo que el otro merece. Pero no solamente ser compasivos con ellos, sino hacerlo con alegría, como dice aquí la palabra de Dios que leímos. Y Dios nunca nos pide nada que Él no haya hecho primero. Dios fue compasivo y nos mostró su misericordia cuando, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él envió su único Hijo a morir por nuestros pecados. Y tú que me estás escuchando, si tú quieres hoy recibir de esa misericordia, de esa compasión de Dios para tu vida, Él quiere hoy bendecirte, Él quiere hoy salvarte, no mañana. Por eso, ahí donde tú estás,
Si tú me estás escuchando y has escuchado esta palabra, yo quiero que ahí donde estás, ores conmigo y le digas, Señor Jesucristo, he oído tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón, te entrego mi vida y recibo esa misericordia tuya. Recibo la salvación. Creo que Jesús murió por todos mis pecados y resucitó para darme una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén.